Mi nombre es María Rosano y esta es mi presentación final de la materia de apreciación estética. Las indicaciones ha sido elegir una pintura que consideremos famosa o relevante de la historia del arte y hacer un análisis formal, para lo cual yo he elegido La Libertad guiando al pueblo de Eugene Delacroix de 1800. Es un óleo sobre lienzo, un lienzo que tiene unas dimensiones bastante amplias, 260 centímetros por 325 centímetros. Esta pintura va a reflejar una escena que aconteció precisamente en esa época. Vamos a ver que hubo una rebelión o una inconformidad contra el monarca gobernante y entonces las personas que habitaban París salieron a las calles a protestar y de alguna manera a rebelarse completamente. De hecho, lo que estamos viendo es una barricada en donde vemos la figura alegórica de la libertad literalmente guiando al pueblo, que está representado por este burgués con su sombrero de copa. Estamos viendo a este trabajador que lleva ropas un poquito más harapientas y estamos viendo incluso a este muchacho. Entonces, esta pintura es la declaración de Delacroix para decir que aunque él no participó directamente en los eventos de esta rebelión, él consideraba que por lo menos iba a ser un lienzo que lo representara, ¿no? Entonces hay una gran carga emocional, es una pintura que maneja una tensión bastante interesante. Hablando de sus elementos más formales, podemos apreciar que se trata de figuras abiertas. Mucho se ha comentado que la manera en que Delacroix pinta son con pinceladas bastante abiertas, bastante rápidas. Hay que recordar que esta pintura va a pertenecer al movimiento romántico, que nos va a transportar a ese momento en que los artistas comenzaron a tratar de expresar sus sentimientos y expresarlos por medio de pinturas, que tuvieran todas estas características de ser muy dinámicas. Hablando de otro elemento formal, vamos a ver que su composición va a ser piramidal. Creo que todo va a partir mucho de esta figura principal, que es la libertad. Si se dan cuenta, incluso hay una ley de compensación de las masas, porque al ser muy pesada o de alguna manera al tener todo el peso específico de la pintura, la libertad, vamos a tener esta compensación o este equilibrio con todas las figuras de los ciudadanos, incluso con los cuerpos sobre el suelo, ¿no? Esta pintura va a generar la idea o la perspectiva, la sensación de perspectiva, porque hacia atrás, es decir, vamos a tener pequeñas figuras que van a ser de la ciudad de París, disminuidas en tamaño, ¿no? Dando esa sensación de que se encuentran a lo lejos. En cuanto a la uniformidad de masas, podemos ver que todo coincide, que realmente la proporción es bastante correcta y que todo parece, ahí como lo manejábamos, un mismo componente, un componente del mismo conjunto, ¿no? En ese sentido vamos a tener una uniformidad de masas. En cuanto a las formas, pues ya hemos descrito que hay varios personajes, hay varias figuras, todas ellas figurativas, todas ellas representando la realidad, incluso en el caso de que la libertad, aunque no se trate de una mujer en específico, la libertad en este caso es una dama, es una mujer, es un elemento que existe en la naturaleza. La luz juega un papel muy importante porque también va a permitir darle foco a la parte principal de la pintura que viene siendo la libertad, y vemos que se va oscureciendo hacia los personajes de atrás hasta que son un colectivo, ¿no? Algo que también llama la atención de esta pintura es toda esta bruma que emana de esta ciudad de París, que está haciendo, que está bajo ataque, que estaba en un momento de guerra, ¿no? Entonces vemos cómo difumina, cómo quedan nuestras figuras de atrás difuminadas o perdidas entre su lejanía y la falta de luz que ya no reciben de este como rayo principal que está iluminando a la figura de la libertad. Si nos damos cuenta en los colores, vemos que aquellos colores más cálidos, pues los tiene la figura de la libertad. Aquí vemos el rojo, vemos el amarillo e incluso el color de su piel. Entonces, ella es una figura que tiene todo el peso de esta composición. Y pues obviamente pues tiene sentido porque en el significado para Delacroix pues obviamente es muy importante decir que la libertad guía este movimiento civil, que el pueblo era el que quería deponer al rey Carlos X, que pues como conocemos pues estaba imponiendo, era un monarca que tras la restauración fue tremendamente impositivo y autoritario, ¿no? Entonces, en el caso de otros personajes, y que es algo que se comenta mucho de esta pintura, es la realidad de los cadáveres que tenemos aquí abajo, ¿no? Tenemos un cadáver
cadáver que incluso se encuentra medio desvestido, que ha perdido los pantalones, o mejor dicho, que se los han retirado, ¿no? Alguno de ellos a lo mejor ya se quedó con los pantalones de la víctima. Y otra figura que es demasiado representativa es este soldado del gobierno que también ha sido derrotado por el pueblo, ¿no? Obviamente la forma en que la libertad está posicionada, lo veíamos, va a generar como que el movimiento de su cara va para un lado y sus ropajes para otro, mientras su brazo se encuentra en una posición de alzar esta bandera con toda la victoria de por medio, ¿no? Toda esta configuración de su cuerpo da esta sensación de que va hacia adelante, ¿no? Aquí tenemos este muchacho muy exaltado con una pistola en mano, ¿no? Entonces, toda esta composición nos va a describir movimiento, nos va a describir dinámica. Obviamente creo que vamos a concluir para revisar de nuevo los elementos formales. Entonces estamos hablando de una composición piramidal que para lograr el efecto de perspectiva difumina las figuras más lejanas y las hace más pequeñas, donde la luz parte de esta parte principal del cuadro y se va desvaneciendo hacia el lado contrario, donde hay una ley de compensación de masas, porque tenemos la figura más pesada que va a ser la libertad, pero por este lado el cuadro encuentra equilibrio porque todas estas personajes de aquí como que hacen una balanza, es decir, no está desproporcionado. De este lado libertad, de este lado pueblo, y quedan en equilibrio. Otro elemento formal pues va a ser una simetría radial, y por el contrario, y hablando de colores, vamos a tener los colores más fuertes, los colores cálidos en la parte de la libertad y colores más oscuros, más fríos sobre el lado contrario. Aunque bueno, la chaqueta del muchacho, de este moribundo, de este revolucionario moribundo, es de color azul, pero vamos a ver como colores un poquito más oscuros de este lado y colores brillantes de este lado. Entonces, bueno, nada más quedaría concluir, es del periodo romántico, ya lo mencioné, porque verdaderamente Delacroix trataba de infundir o recordar pues el espíritu de lo que fue esta pequeña revolución, bueno, movimiento que logró deponer este monarca absoluto, este monarca que estaba siendo completamente autoritario con sus ciudadanos. Entonces, eso sería mi conclusión. Es un cuadro bastante magnífico en cuanto tiene mucho dinamismo, mucho movimiento, y pues esas serían mis conclusiones. Bueno, me gustaría agregar lo que se maneja, que en su caso Delacroix se basó mucho en una pintura también que me hubiera gustado analizar, pero me decidí por esta, de Géricault, que es la barca de Medusa, que describe un naufragio real y que tiene bastantes elementos también muy interesantes, pero él se basa en la expresión de los moribundos, en la expresión de desesperación. Entonces, con eso concluyo mi análisis formal de esta pieza y pues quedo con los comentarios.